Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo os voy a contar cómo se calculan los métodos decrecientes de amortización. Tanto la normativa contable como la fiscal, a la hora de calcular qué parte de cada inmovilizado bajamos a gasto de las cuotas de amortización, tenemos tres métodos de cálculo. El lineal, que es repartir el coste entre un número de años y cada año amortizar igual, o métodos decrecientes. En el cálculo de cuotas decrecientes hay dos sistemas, el de porcentaje constante y el de dígitos, que veremos con ejemplos cómo se calcula. La idea es que los sistemas decrecientes van a permitir en la primera etapa de la vida útil del activo, la mitad de esa vida útil, contabilizar más gasto que con el lineal. Lo que permite, por lo tanto, es acelerar la deducción de las amortizaciones contabilizándolo, pero permite, además gasto, diferir el pago del impuesto. Vamos a verlo. Empecemos con el sistema decreciente de porcentaje constante. Se trata de calcular un porcentaje, que no es directamente el que está en las tablas de amortización. Se calcula a partir de esos datos, pero no es directamente ese porcentaje. Una vez lo tengo, ese porcentaje, en lugar de ir sobre el coste inicial como hace el lineal, se calcula sobre el valor pendiente de amortizar, lo que implica que como la base de amortización decrece, aunque el porcentaje sea el mismo, la cuota disminuye. El tema es, vamos a ver cómo calculamos ese porcentaje. La norma fiscal lo incluye la explicación en el artículo 12, apartado primero, letra B de la ley, y también amplía la explicación en el artículo 5 del reglamento. La idea es la siguiente: ir a las tablas de Hacienda primero y determinar dentro de la entrada de tablas el periodo de amortización, de años de vida útil del activo. Aunque no lo diga, lo habitual es que tiene que hacer las empresas. Como en las tablas aparece el porcentaje máximo, ¿vale?, que tiene la cuota máxima, y el tiempo máximo que tiene la cuota mínima, y yo estoy buscando hacer el gasto, aquí me hace falta determinar en años el periodo mínimo de amortización, porque en definitiva quiero el tiempo mínimo para deducirme el gasto y a más la aceleración que pueda por el artículo 12.1 letra B. Yo aquí he puesto una serie de listas de activos, ordenadores, turismos, maquinaria, instalaciones, y he reproducido las tablas de Hacienda, los datos, tanto el porcentaje máximo como el tiempo máximo. Y lo que digo, empiezo por ejemplo por el tema ordenadores. Lo que he de hacer es fijar qué intervalo en años ese activo tiene de amortización. El tiempo máximo ya lo sé, son 8 años. Pero ¿cómo calcularía en años el tiempo mínimo de amortización? Cogería el 100% del valor del activo y le aplicaría cada año el 25%, tardaríamos 4 años en deducirme el coste. Pues linealmente 4 años de amortización es lo más rápido, el mínimo, y el tiempo máximo son 8 años. Pues lo que hago es coger los 4 años. Pues a la de decir ahí ya tengo el periodo de amortización, que son 4 años de vida útil en el tema informático. ¿Cómo calculo luego el porcentaje constante? Se trata de calcular el lineal con esos 4 años. El 100% entre los 4 años es un 25%. Luego hay que acelerarlo o 1,5 o 2 o 2,5 en función de los años. Si la vida útil no alcanza los 5 años, solamente acelero 1,5. Si está entre 5 y no supera 8 años, por 2. Y si es 8 más años, por 2,5. Si nos fijamos en el tema ordenadores, como eran 4 años, el 100% entre 4 años, ese 25%, solo puedo acelerar 1,5. ¿Por qué? Porque la vida útil no supera los 5 años. Eso quiere decir que si aplico en el tema informático, ordenadores, el porcentaje constante, debería aplicar un 37,50% sobre valor pendiente a amortizar. Hacemos lo mismo con turismos, coches de empresa. Por lo tanto, ahí tenemos que lo mismo, es decir, como no tengo de las tablas lo más rápido, tengo el tiempo máximo, pero no el tiempo mínimo,
calculo con el 6% el periodo mínimo de amortización. Si cojo el 100% de lo del activo y le aplico cada año un 16%, tardaría 6,25 años. No da un número exacto. Aquí es obligatorio, ya veréis por qué, redondear hacia arriba. No puedo utilizar un número que no sea exacto. Hacemos 7 años. Pues periodo mínimo de amortización, 7 años. ¿Cómo calculo con 7 años el porcentaje constante? Divido el 100% entre 7 años y tengo el lineal. Luego tengo que ir a ver por cuánto lo pondero. Como 7 años está entre 5 pero es menos de 8, lo multiplico por 2. Eso hace que el porcentaje lineal que me esté dando tampoco da exacto, da un 28,57. O utilizo dos decimales o redondeo hacia abajo, pero nunca hacia arriba. Hago el mismo cálculo con maquinaria. Las máquinas a nivel de las tablas de Hacienda tienen un porcentaje máximo de un 12% y un tiempo máximo de 18 años. Para esos datos, como he hecho antes, calculo periodo mínimo de amortización. 100% entre 12% cada año me daría algo más de 8 años. Redondeamos hacia arriba, 9 años. Y ahora tengo que maquinaria sería el porcentaje constante, 100% entre 9 años de amortización. A ese lineal lo pondero, ¿por qué? Por 2,5. Porque la vida útil, que son los años, excede a 8 años. Entonces, si es igual o menos de 8 años, se multiplica por 2,5. ¿Vale? Pues ahí tenemos, ya digo, me daría también un porcentaje que no es exacto, o aplico con dos decimales o redondeo hacia abajo. En instalaciones, vuelvo a tener ahí un número exacto. Como linealmente es un 10% anual, tardaría 10 años en el sistema lineal en deducir toda la inversión. Si el 100% entre 10% son 10, hablando claro, pero entre 10 años me daría un 10%, ese 10% lo ponderaría por cuánto tiempo. Como estamos hablando de 8 más años, por 2,5. 10% por 2,5 nos daría el 25% de porcentaje constante. En definitiva, la idea es que para hacer el decreciente por el constante, primero ir a las tablas de Hacienda y a partir de función de tablas calcular años de amortización lo más rápido, lo que en el reglamento llamaríamos periodo mínimo, que es el 100% del activo entre el porcentaje máximo. Si no da exacto, redondeemos hacia arriba. Ya vemos el porqué. Ahora os pongo un ejemplo de un camión y vamos a hacer la ficha de amortización con el sistema decreciente de poder constante. Yo tengo que en abril del año X0 compro un camión con un coste de $500,000 de euros más el IVA. El IVA es deducible, no hay problema, por tanto, quedaría valorado el activo por $500,000. En tablas de Hacienda, Autocamiones tiene un porcentaje máximo de un 20% y un tiempo máximo de 10 años. Yo evidentemente busco lo más rápido. Por tanto, en primer lugar calculo periodo mínimo de amortización. 100% el porcentaje máximo de un 20% tardaría 5 años. Una vez tengo ese dato, calculo el porcentaje constante. 100% entre 5 años, tengo el 20% lineal, que por cuánto lo pondero. Aquí tengo la suerte que 5 años, ¿vale? Es exactamente 2. Pues entre 5 años y no supera 8 años, lo multiplico el lineal por 2, con lo cual aquí acelero el doble. Pasaría a aplicar un porcentaje de un 40%. Ese 40% ya vamos a hacer la ficha de amortización. Pues la idea es, una vez tengo el porcentaje, para ver cuál es la cuota de gasto de cada año, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicarlo sobre el valor pendiente a amortizar. Para que el primer año, que es el año X0, como todavía no he amortizado nada, la base coincide con el coste, con el $500,000 de euros. Si al $500,000 le aplico un 40% y tengo en cuenta que lo aquí en abril, 9 meses de 12, la cuota de este año son 150.000 euros, que os pongo aquí en cuota. La acumulada coincide con la cuota y lo que valdría como pendiente amortizarlo en libros sería el coste que invertí el $500,000 menos la acumulada que son 150, son 350.
Eso hace que al siguiente año la base de amortización ya sea el valor pendiente, es decir, los 350.000 euros y no el medio millón. Como la base es menor, aunque el porcentaje sea el 40%, la cuota nos da 140.000 euros, algo menos que el año anterior. Ahora la acumulada sería los 150 de antes más los 140, 290. Y quedan por amortizar el medio millón menos 290, 210.000. El siguiente año aplicaría el 40% sobre 210.000 euros. Y por lo tanto, ya vemos aquí que la cuota es algo menos que el lineal. El lineal sería medio millón, un 20% son 100.000 euros. 2 primeros años acelero más, tengo más gasto deducible, pero a partir del año X2 tengo menos cuota de gasto deducible. En definitiva, es un diferimiento. Lo que me imputo de más al inicio, a partir del tercer año, me imputo de menos. ¿Qué ocurre con el sistema decreciente? Cuidado. Claro, si yo hago de una diferencia un porcentaje, no termina nunca la amortización. Por eso era importante, cuando empecé a hacer el cálculo, que tiene los años, que sea un número exacto. Por la autoridad fiscal nos dice en el reglamento que cuando se cumplan esos años, el valor pendiente a amortizar se pase todo a gasto, como ocurre aquí. Yo el año X5, que sería, claro, si la adquirí en el año abril, año X0, y computo 5 años, nos vamos al X5, y lo que hago es que el valor pendiente a amortizar lo paso todo a gasto. De esta forma, la acumulada coincide con la inversión. ¿Veis? Aquí valor pendiente, lo entramos todo como cuota de gasto de este año. Eso hará que la acumulada coincida con el valor total del activo y queda para amortizar cero. Pero recordemos esto. A nivel del método de prueba constante, nos dice, tanto la entidad contable como fiscal, que cuando se cumpla los años de vida útil, el valor pendiente a amortizar se aplique todo a gasto. ¿Vale? Y también la norma fiscal nos dice que el porcentaje constante no puede ser inferior al 11%. Vamos a ver ahora cómo sería el cálculo si en vez de prueba constante utilizara el sistema de dígitos. El método de dígitos también se regula en la ley en el artículo 12.1 letra C y el reglamento lo explica en el artículo 6. ¿En qué consiste? La idea es la misma. Hay que ir a las tablas de Hacienda y dentro del intervalo escoger años de amortización. Bueno, pues también hay que coger años de amortización. Y tiene que ser un número exacto. Lo mismo, si estoy buscando una aceleración de amortización, me interesa coger siempre el periodo mínimo, que calcularlo, porque en tablas directamente no me lo da. El 100% entre el porcentaje máximo el periodo mínimo de amortización. Una vez tenga ese dato, que tiene que ser exacto, si no lo es, redondeamos hacia arriba, con ese número lo que hacemos es la serie de los números naturales, de los dígitos. Si son 4 años, sería, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Que los años son, por ejemplo, 6 años, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En definitiva, los dígitos es la serie del número natural de la vida útil. ¿Qué hay que hacer luego con esos datos? Sumar dichos dígitos. ¿Vale? Sumar 1 más 2 más 3 más 4 serían 10, por ejemplo. Y luego hacer un reparto entre el valor del activo y la suma de dígitos. En definitiva, es hacer una regla de 3 entre el total del coste y el total de la suma de dígitos. Y el método de dígitos puede ser decreciente o creciente. Después de que las cuotas las puede hacer que decrezcan o aumenten. Para que decrezcan, la idea ¿cuál es? Que al primer año se le aplica el dígito superior. Y hablando claro, son 4 años, empiezo por el dígito 4, o aplico el 3, luego el 2 y luego el 1. Las cuotas van a ser decrecientes, es un reparto inverso. Y si quiero que las cuotas sean crecientes, empiezo que el primer año le aplico dígito más bajo, por el número 1, luego el 2, luego el 3 y el 4. El ver un sistema de cuotas crecientes solo tiene sentido en aquellos activos que aportan más rendimiento a la mitad de la vida útil. En definitiva, al principio generan muy poca renta y en vez de que su vida útil va aumentando, son más rentables. Solamente se da en qué tipo de inmovilizados se aplica el método creciente.
en activos, por ejemplo, biológicos. En una plantación de viña, por ejemplo, o de olivos, claro, cuando la olivera o bien la cepa de la uva es muy joven, produce muy poco. En cambio, cuando tiene ya más años, es más rentable. O, por ejemplo, también en tipo de animales para reproducción o para producir leche. Una cooperativa que tenga un montón de vacas que produzcan leche, al inicio, cuando son muy jóvenes, la producción que sacan es menor. En cambio, de 2 o 3 años, su producción mejora. Por tanto, en definitiva, como ofrecen más rendimiento a la medida de la vida útil que al principio, podría ser un sistema de creciente razonable. O también en algunos intangibles que se basen en derechos de explotación o de uso. ¿Vale? Pues de alguna manera, si sabemos que la explotación del derecho va a ser más rentable, no al principio, o sea, a la medida de la vida útil, puedo plantear sistemas de amortización crecientes. Pero ya digo, no es muy común si no saben ese tipo de historias. En maquinaria, por decir así, pierden valor al principio que al final. O sea, un sistema decreciente es mejor que un sistema creciente. Con el mismo ejemplo del camión, voy a hacer el cálculo del modelo decreciente para luego compararlo con el PEA constante. Teníamos que el vehículo era medio millón de euros, el IVA era deducible, porcentaje máximo un 20% y el tiempo máximo son 10 años. Como quiero acelerar, cojo el 20% y calculo el tiempo mínimo de amortización. El 100% entre un 20% son 5 años. Lo que quiere decir que la vida útil o periodo de amortización es el número 5. Y los dígitos serían, por lo tanto, 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo sumo, daría en total 15. Eso quiere decir que la proporción por año y por dígito sería medio millón de inversión entre 15. Hay que colocar como gasto 33.333,33 por año y por dígito. ¿Cómo hacemos la ficha de amortización si utilizamos el decreciente de dígitos? La idea, para entender las cuotas de cada año, porque la base es la misma, así como el decreciente, la base es valor pendiente, aquí, igual que el lineal, la base es el coste. Pero, ¿por qué la cuota decrece? Porque empezamos, para calcular la primera cuota, primer año, con el dígito número 5. Hablando claro, yo lo que hago es dividir el medio millón entre suma total de 15 y le aplico el dígito 5, pero teniendo en cuenta que el dígito 5 irá desde abril del año X0 a lo que sería marzo del año X1. Pues lo pondero por 9 meses de 12 y nos da 125.000 euros. ¿Qué ocurre para la cuota del gasto del año X1? Que todavía, dígito 5, me queda por aplicar de enero a marzo. ¿Vale? Porque va a ir de 1 de abril de un año a abril del siguiente año. Si calculo anualmente, 9 meses son de ejercicio y 3 son del siguiente ejercicio. Y luego a partir del mes de abril aplicaría dígito 4, ponderado 9 meses de 12. Y nos daría como cuota total 141.676,77. Hago lo mismo para la cuota del año X3. Todavía me queda dígito 4, 3 meses de 12 hasta marzo y puedo aplicar el 3 a partir de abril. En definitiva, claro, el problema del dígito es que tenemos que tener en cuenta que va de fecha a fecha. Si el activo entra en funcionamiento en abril, va de abril de un año a marzo del siguiente. Pues hay que ponderar qué parte de la cuota va a cada ejercicio. De todas formas, aunque os parezca un poco enrevesado, cualquier programa que lleve integrado las fichas de amortización, ¿vale? Es decir, los programas de contabilidad, sea un ContaPlus, un Murano, sea en definitiva un A3, luego tiene el modo de amortizaciones. Pues cuando tú eliges para el inmovilizado, lo das de alta, para hacer la ficha de amortización, das de alta el valor del activo, fecha de entrada en funcionamiento. En el desplegado de los métodos hay los tres. Dice, ¿cuál quiere usted aplicar? ¿El lineal, el decreciente o el de dígitos? Al que tú elijas, te lo va a calcular de forma automática. Pero digo, aquí la idea es que estoy haciendo un reparto inverso. Empiezo por el dígito 5, luego el 4, luego el 3, luego el 2, luego el 1. Pero teniendo en cuenta que va de fecha a fecha, de abril de un año a marzo del siguiente año. ¿Vale? Pues tenéis ahí los dos sistemas que, como podemos ver, si lo comparamos con el lineal, permiten al principio
deducir algo más de gasto. Pero luego a la medida de la vida útil, evidentemente se tuerce. Luego la cuota de gasto es menor. Voy a hacer el mismo ejemplo del camión con el sistema lineal para comparar los tres cálculos. Si cogemos el medio millón del camión y lo hacemos linealmente, lo del 20%, 5 años, yo imputaría una cuota constante de 100.000 euros, que es el primer año, que son 9 meses, y el último son 3 meses, que sean 25.000. Tengo igualmente la acumulada sumando siempre lo que el año anterior a la cuota actual, y la última columna, valor pendiente, nos indicaría con el costo más la acumulada que nos queda por amortizar. Después de 5 años, como podemos ver, también nos daría un valor de 0. Una vez tengo hecho los 3 fichas de amortización, por el lineal, el decreciente, por la constante y el de dígitos, aquí os he hecho una tabla comparando cada uno de los 3 cuál es el gasto deducible. Como podemos ver, lo que decía antes, el de decreciente y el de dígitos, en el año X0 y X1, os permiten registrar más gasto. Claro, más gasto es menos renta. Pues en principio proporciona una aceleración de amortizaciones que hace que momentáneamente, al meter más gasto, difieres el pago del impuesto. Luego, a partir ya del año X2 o X3, depende del formato, ya tenemos que la cuota que voy a contabilizar con dígitos o con decrecientes algo menos que lineal. Así que por un lado, lo que aceleras lo acabas perdiendo a mitad de la vida útil del activo. La norma contable, en definitiva, aquí son sistemas para acelerar. ¿A quién se recomienda aplicar sistemas decrecientes? Como digo yo, compañías, por ejemplo, del sector industrial, con líneas de producción o maquinaria compleja, puede ser conveniente que se planteen hacer durante un tiempo al menos, hasta la mitad de vida útil, sistemas decrecientes. Pues si tienen beneficios, les va a permitir descontar más rápido las amortizaciones. También se puede aplicar en algún sector servicios, cuando son empresas con ganancias importantes y que los activos los renuevan constantemente. Por ejemplo, en las clínicas dentales, todo lo instrumental y toda la maquinaria, si realmente la consulta renuevas cada 2-3 años, bueno, pues un sistema decreciente, si la compañía tiene resultados positivos, le puede convenir. Porque cuando ya deja de acelerar, ya le baja el activo que tenía y compra el nuevo. Pues está permanentemente acelerando. Tiene que ser o bien activos que se renuevan constantemente o activos de vida larga, de 10 o más años, donde la aceleración se mantiene más tiempo. Y sobre todo, que la compañía tenga beneficios. Pues hacer un gasto teniendo pérdidas no tiene ningún sentido. Recordemos también que la idea es esta. La contabilidad permite variar los años de amortización, no interrumpir, sino cambiar años de amortización e incluso el método de amortización. Así que si yo quisiera, el ejemplo anterior del camión, cuando estoy por la mitad de la vida útil, por ejemplo, yo que sé, en el decreciente que tenía aquí, a partir, por ejemplo, del año X2, los 125.000 euros pendientes, empecé la propuesta que en vez de hacerlo de manera decreciente, a partir de ahora lo voy a hacer por la vida pendiente, le quedan según tablas, de forma lineal. No habría ningún inconveniente si informo a la memoria del cambio de criterio. No vale variar cada año, ni años, ni método, pero es posible, hablando claro, utilizar esa idea de durante un tiempo hacer un decreciente y hacer la mitad de la vida útil hacer un cambio a un sistema lineal, siempre que se informe correctamente en la memoria. Si no está informado en la memoria, ese cambio de criterio no tendría validez fiscal y será deducible siempre que estemos dentro del intervalo de las tablas. Otra cuestión de los decrecientes, ¿vale? No se puede aplicar el sistema decreciente, ninguno de los dos, ni dígitos, ni poner constante. ¿A qué tipo de activos? A lo que son edificaciones, ¿vale? Cualquier tipo de construcción, ¿vale? Sea una oficina, un uso comercial, una industrial, esté con material en uso inmobiliaria, no puedo aplicar métodos decrecientes, solamente puedo aplicar el lineal. Igual ocurre en la partida mobiliario, la 216. Lo que son muebles de oficina, sillas, mesas, estanterías, hay que amortizarlo linealmente. El resto de activos,
maquinaria, camiones, coches, ordenadores, ¿vale? Programas informáticos, se admite aplicar cualquiera de los tres. Puedo aplicar lineal, decreciente y dígitos. Y puede tener maquinaria que se haga lineal, otra que se haga decreciente, se puede combinar. No hay, es decir, no hay que tener una uniformidad que todas las máquinas en un sistema de valoración igual, sino que se puede hacer también sistemas distintos. Y también se puede aplicar el decreciente a bienes de segunda mano. Pero cuidado, si es un activo que es de segunda mano, el cálculo se hace igual como si fuera activo nuevo. Es decir, me iría a las tablas de Hacienda y el periodo de amortización sería el que sale para activos nuevos. No haría el doble de tablas, lo haría el decreciente. Por lo tanto, en realidad, cuando es un activo de segunda mano, sale más a cuenta hacer el lineal y duplicarlo que hacer un decreciente. Pero en definitiva, se podría aplicar también. Y que no está prohibido, si no es activo nuevo, aplicar decreciente. Se puede aplicar tanto activo nuevo como activo de segunda mano. Y si la compañía compara el lineal, el decreciente, sea por la constante y dígitos, y todavía ve que el porcentaje de amortización no se corresponde con la vida real del activo, puede plantear a Hacienda un plan especial de amortización. Una especie de formulario normalizado de plantearle a Hacienda para ese activo qué propuesta le hacemos de cálculo de amortizaciones y qué método. Si Hacienda lo valida, pues tanto para activos nuevos como para activos usados, pues lo que está validado se contabiliza y fiscalmente se admite. Gracias por todo y espero veros en próximos vídeos.